Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Estudio Político, un nuevo capítulo y falta cada vez menos, 10 días tan solo, más o menos, ¿no? Para las elecciones. Estamos cada vez más cerca, Germán, con mucha expectativa y por supuesto la idea es que ustedes conozcan los candidatos, pero también su opinión acerca de los temas que nos preocupan como sociedad a todos. Y la presentación de la invitada es tuya. Bueno, Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Diputada, candidata a senadora por el Frente de un País. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en Mar del Plata y que ustedes puedan recibirme en su estudio. Bueno, una vez que ya han pasado las elecciones primarias, aunque ya usted lo ha dicho muchas veces por qué ha elegido a Sergio Massa, pero a esta altura, ¿sigue ratificando por qué está junto a Massa en esta elección? Sí, pero no se trata de una elección de tipo personal. La verdad es que no somos un matrimonio nosotros. Somos fundamentalmente un acuerdo de tipo político y electoral de dos fuerzas políticas. Y sobre todo lo que nosotros hemos unido son dos trayectorias muy distintas y también dos agendas diversas. Y eso es lo que nos hace ser mucho más potentes. Massa viene con una trayectoria más vinculada al peronismo y una agenda muy anclada en lo social. Nadie puede negar a Massa, que es el referente de los jubilados, de las pymes, de los trabajadores, la pelea por el impuesto a las ganancias, por defender el salario. Viene con esa agenda muy social, digamos. Y yo vengo con una agenda más vinculada con lo que es mi historia, del progresismo, del radicalismo, la defensa de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos. Eso, digamos, esas dos agendas juntas tiene una potencialidad enorme para pensar el futuro sobre todo. Nosotros no hemos hecho un acuerdo político que tiene una fecha de vencimiento el 22 de octubre. Estamos convencidos que la Argentina necesita reconstruir un sistema político que garantice pluralidad y alternancia. Y el resultado de las PASO nos dio bastante la razón en el sentido de que la señora de Kirchner, aun cuando pueda sacar muchos votos, de hecho saca muchos más de los que a mí me gustaría, pero lo cierto es que ya no va a poder tener el liderazgo que tuvo. En la provincia puede sacar el 30 y algo, proyectado a la nación, esos son 20 puntos. Nunca la señora de Kirchner va a poder volver a liderar, ni el peronismo ni nada. Es un liderazgo agotado. Entonces lo que nosotros venimos a representar hoy es a los sectores progresistas, a los sectores populares que no se sienten expresados en el actual gobierno. Pero en cuanto a caudal de votos, ¿puede ser similar o no? Digo, Similar, pensándolo a nivel país, la fuerza de ustedes con la de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a liderazgo. Bueno, es que nosotros somos una fuerza política nueva. Justamente el desafío nuestro es reemplazar eso. Sergio Massa es una persona muy preparada y muy joven y yo creo que él constituye hoy un liderazgo con una visión de futuro. La señora Kirchner es un liderazgo que solamente pensando en una nostalgia del pasado uno puede reconocerle hoy algo. Yo no niego que tiene una cantidad de votos importantes, que es al mismo tiempo el piso y el techo de lo que tiene. No va a poder conseguir más votos. En cambio, nosotros somos una fuerza nueva, nos hemos constituido hace muy poco y que realmente tenemos una proyección hacia adelante. ¿Y seguro no tiene vencimiento después de octubre? No, pero insisto, no es un tema de tipo personal, es una cuestión de tipo política. Los sistemas políticos funcionan cuando hay alternancia, sobre todo, cuando hay una oposición que tiene y puede cumplir primero con el papel de colaboración cuando hay que hacerlo, y nosotros demostramos, sobre todo el año pasado, cuando fueron las discusiones al inicio del gobierno de Macri, nosotros ayudamos para que Argentina recuperara su lugar, sobre todo en los mercados financieros internacionales, ayudamos mucho en toda la primera etapa del gobierno, pero al mismo tiempo también la oposición tiene que tener la capacidad y la autoridad para controlar a los que están en el gobierno. Ninguno de esos dos roles tan importantes de la oposición, cooperar cuando hay que hacerlo y controlar, lo puede hacer la señora de Kirchner. ¿Que a quién va a controlar la señora de Kirchner con el desastre que nos dejó ella en su gobierno? ¿Y qué le pasa, Margarita, a usted cuando escucha que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se deslinda de todo tipo de responsabilidad de los hechos de corrupción que hubo, o al menos de los cuales se le acusa que hubo durante su gobierno? Primero me parece una vergüenza, ¿no? Por supuesto que el discurso de la señora de Kirchner hoy es un discurso mentiroso e hipócrita, ¿no? Me animo a decirlo solo tomando algunas de las expresiones que ella ha tenido en los últimos días. Negar, por ejemplo, lo que fue la tragedia de Once,
que ha sido dicho por los propios jueces, un juicio que tardó varios años, que pasó por la primera instancia, por la Cámara, tiene un fallo condenatorio y explicó claramente el fallo judicial que esa tragedia que se cobró tantas vidas era el resultado de la mafia entre funcionarios, sindicalistas y empresarios que se quedaban con la plata que se debía destinar a mantener los trenes. La señora Kirchner va a una entrevista y dice como si nada hubiera pasado en este país en todo este año y en esa investigación, que fue el maquinista el que chocó porque no apretó el freno. Una vergüenza. Yo digo, la soberbia de esta señora no tiene ni como límite a las propias víctimas, ¿no?, de esa tragedia. Dijo el otro día también, lloró, se hizo la que lloraba cuando le preguntaron por los bolsos de José López, que todo el mundo ha visto en los videos, era uno de los funcionarios de mayor cercanía con ella. Nadie duda que de todos los millones que cargaba en las bolsas este hombre López, también es de los que podían estar en la lista de los que roban para la corona. La señora hizo que lloraba. Ahora, no se le cayó una lágrima hablando de los jóvenes cuando habló en ese momento, cuando abrieron la caja fuerte de Florencia Kirchner y salían los millones de dólares que nunca pudieron explicar, una chica que nunca en su vida trabajó y que tiene hoy una montaña de dólares, ¿no? Javier. Buenas noches. Tiene mucho que ver con nuestras preguntas también, ¿no? Pero se posicionan haciendo foco en el gobierno anterior y tal vez a mí me gustaría que caracterizara el actual gobierno. Me imagino que es parte también de una estrategia preelectoral hablar sobre quien potencialmente puede ser competencia en la próxima elección, ¿no? Sí, pero nosotros hablamos mucho del actual gobierno porque incluso lo que nosotros queremos es referenciarnos en el actual gobierno. Lo que nosotros venimos diciendo, este es un gobierno claramente de tono conservador y yo no lo hago como una descalificación, sino como una categoría política en realidad, y nosotros venimos a representar a los sectores progresistas, populares, por tomar alguno de los temas. Este gobierno empezó a esbozar la idea de una reforma impositiva. Cuando les dijeron que tenían que aclarar cuál era esa reforma impositiva, empezaron a decir que era bajar los aportes patronales. Eso es en lo que están pensando. Nosotros hace años que impulsamos una reforma impositiva porque creemos que la Argentina tiene hoy un sistema de impuestos que es regresivo, que es injusto, que no pagan más los que más tienen y por lo tanto esa es una de nuestras banderas principales. Ahora lo que nosotros decimos hoy, por eso insistimos tanto con la eliminación del IVA en los productos de la canasta alimentaria básica, porque lo decimos es una inmoralidad que un trabajador tenga que pagar impuestos a la leche, el jubilado pagar el impuesto cuando compra el pan, y en la Argentina no pagan impuestos los bancos internacionales que vienen, hacen negocio con las LEVAC y estamos pagando nosotros 460 millones por día en concepto de intereses. Un señor que tiene un departamento en Miami o en Punta del Este no paga impuestos y el jubilado tiene que pagar el impuesto del IVA para el pan. Entonces, la reforma impositiva define, no es como a veces plantean los gobiernos, solamente un sistema de recaudación. Es lo que define el perfil del país que uno quiere. Y si algo nosotros tenemos que modificar en la Argentina es que hay que salir del modelo financiero que tenemos hoy, donde los que hacen negocios son los que ponen la plata a plazo fijo, y salir hacia un modelo productivo que nos permita sobre todo explotar en el buen sentido las enormes riquezas que la Argentina tiene, que no tienen que ver solamente con recursos económicos, naturales o materiales. Nosotros tenemos un capital humano excelente, con universidades de excelencia realmente, una clase media muy formada, muy preparada, y nosotros tenemos que poder explotar esas cosas para darle valor a lo que estamos en capacidad de producir. Esas son diferencias que tenemos. El gobierno de Macri lo primero que hizo fue firmar la quita de retenciones a las empresas megamineras, que se llevan nuestros recursos afuera, nos dejan el cráter físico, pero también social y humano. Nosotros nunca hubiéramos hecho eso. Vuelvan a ponerle las retenciones a las mineras, más impuestos al juego, y entonces beneficiemos a los sectores productivos, porque hoy los impuestos recaen sobre los sectores productivos. Bueno, y si hablamos de una figura fuerte del gobierno, en este momento es María Eugenia Vidal, quien de alguna manera se ha puesto al hombro también esta campaña. Sí. ¿Qué ve usted en ella? Porque usted ha hablado que incluso tiene buenas intenciones, dijo, pero malos resultados, sí. Fue lo que dijo en una entrevista. Es exactamente así.
María Eugenia Vidal es una gran persona y me parece que está haciendo un enorme esfuerzo, pero no puede mostrar resultados. Lo más grave es el orden de prioridades que el gobierno de la provincia tiene. Yo recorro toda la provincia y la verdad es que ellos hacen mucho alarde, digamos, y mucha campaña con las obras públicas, que está muy bien toda la obra pública que se haga, las rutas sobre todo, porque tienen que ver con la infraestructura productiva que la Argentina necesita. Pero yo entro a los pueblos, muchas veces me ha pasado en pequeños pueblos, la gran obra pública es el bulevar. Pues claro, lo ve todo el pueblo el bulevar, pero después me toca ir al hospital y los techos se llueven en realidad. En el último año, presupuesto ejecutado, dato duro, presupuesto ejecutado 2016, en la provincia se gastó más plata en publicidad y propaganda que en mantenimiento de escuelas y hospitales. Esto es gravísimo. Del presupuesto destinado a vivienda, el Instituto de la Vivienda tenía un presupuesto bajo, 400 millones de pesos. Solo ejecutaron el 25% en una provincia como la nuestra. La gobernadora gasta 3 millones de pesos por día en publicidad y propaganda. Entonces, claro que después tenemos toda una estrategia de marketing muy fuerte que le permite mostrar una gran imagen, pero muy pocos resultados en la provincia. Miremos, 2 años llevan de gobierno, no tenemos mejora ni en la educación, ni en la salud, ni en la seguridad, ni en la justicia, ni en las viviendas. Bueno, digamos que no es suficiente con la buena intención. No es suficiente con las campañas del cemento que nos quiere hacer creer este gobierno, que con la obra pública resolvemos. Este es un problema, un gobierno que tiene déficits institucionales importantes. La corrupción no está erradicada en la Argentina, tenemos la desaparición de un muchacho y un gobierno que no puede dar ninguna explicación. Digamos que no es suficiente con meterle cemento a los bulevares. Margarita, si se repite el resultado de las PASO y si quizás crece un poco más Cambiemos la provincia de Buenos Aires, le puede ganar en la provincia, quizás el mapa termina siendo todo amarillo, todo de Cambiemos en general, por lo menos en la República Argentina. ¿Eso tanto en este gobierno como en otros es peligroso? Siempre, digamos que es un riesgo las mayorías absolutas, ¿no? Los gobiernos que tienen esas mayorías, lo aprendimos en el menemismo y sobre todo lo aprendimos duramente durante el kirchnerismo, ¿no? Esta suerte de levantamanos automáticos que yo he visto en el Congreso durante mucho tiempo, que son los que votaron en algún momento de algo de lo que se habla mucho en estos días, la soberanía monetaria para taparle las huellas a Vudú en el caso de Chicone, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos de las cosas que ha votado la mayoría automática o el pacto con Irán en realidad. Yo creo que no es bueno, me parece que la democracia funciona mucho mejor cuando existe el equilibrio de fuerzas. Sin ir más lejos, el año pasado fue un muy buen año legislativo, porque lo que se mostró fue la madurez de un gobierno que no tenía número suficiente y entonces escuchó, convocó, consensuó, y también una madurez de la oposición que supo entender el momento y entonces colaboramos, hicimos propuestas, propusimos modificaciones sobre los proyectos que enviaba el gobierno y el Congreso funcionó muy pero muy bien. Pequeños grupos más aislados quedaron por afuera de los grandes acuerdos que se hicieron y eso nos permitió en alguna medida recuperar el lugar de la Argentina en el mundo, iniciar un proceso distinto. A mi juicio, lamentablemente trunco con el inicio de la campaña electoral, cuando el gobierno lo que hace es tomarse del relato de la grieta que habían inventado los otros y profundizar una grieta que les puede servir para sacar más votos en la elección, pero la grieta no sirve para gobernar ni para resolver los problemas. Deberíamos volver a que funcione ese equilibrio, el diálogo y los acuerdos. Bien. Bueno, Margarita Stolbizer, muchas gracias, por estar esta noche aquí en Estudio Político. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos la pausa, tenemos mucho más. Le decimos a la audiencia que después del corte, por supuesto, seguimos como siempre con nuestra modalidad debate aquí en Estudio Político. Ya venimos.